Reciban un cordial saludo de bienvenida, darle las gracias a las personas que están terminando el ciclo de conferencias, que pues, los conceptos que tengo han sido muy buenos. Seguiremos trabajando en esta misma calidad y en esta misma área del conocimiento, que ustedes se han dado cuenta que hemos cambiado el chip, nos hemos cambiado solamente del nivel cuidador, que somos cuidadores todos, pero hemos subido porque tenemos que ser profesionales. Y para cerrar con broche de oro, y por eso quisimos invitar a muchos de ustedes, a los que aceptaron la invitación, aquí están para que compartamos hoy con la doctora Leticia Che, que la mayoría de ustedes la conocen también la calidad de persona y profesional que es. Ustedes leyeron en la invitación de hoy, en la convocatoria, porque todos dirían, bueno, pero si ella está en Paraguay, no, es que hoy está en Brasil. Entonces, doctora Leticia, te dejo y aquí estaré al lado tuyo. Muchísimas gracias. Excelente, gracias, gracias como siempre por la cordial bienvenida y presentación. Saludos a todos y como bien decía nuestro querido director internacional, como siempre, soy cubana, vivo en Paraguay, residente en Paraguay y ahora ando trabajando en Brasil. Pero bueno, tranquilos que regreso a Paraguay. Para los que me han preguntado, regreso a Paraguay, estoy acá solamente por cuestiones de trabajo. Y quiero que me digan si se escucha, porque no es mi espacio habitual, ¿verdad? No es mi misma conexión. Y Excelente. como siempre saben, son Se los gajes del escucha, oficio. Magíster. Gracias, muy amable. Los Excelente. gajes del oficio que siempre pasan. Y el otro es, como siempre, los que se están incorporando por primera vez conmigo en conferencia, explicarles nuestra dinámica que los demás ya conocen, ¿verdad? Nuestras conferencias son amigables, no hay que esperar al final para hacer una pregunta, donde les quepa alguna duda, queja o sospecha, ahí realmente acorralamos, vemos, ¿verdad? Para que ustedes se puedan aprovechar de un buen conocimiento, pero además para que se suscite un intercambio. Yo no traje presentación, no traje PowerPoint, porque hoy precisamente lo que quiero es eso, con ustedes interactuar e intercambiar. Es un honor, por supuesto, formar parte de este ciclo internacional de cuidar con propósito. Y confirmo, por supuesto, mi entusiasmo, que sé que es el mismo que tienen ustedes. Y realmente el director decía algo importante, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando empiecen no van a querer parar, porque cuando ven todo lo que ustedes se informan, que lo mejor en su desempeño, realmente se dan cuenta de la necesidad de seguir participando. Y si tienen estas regalías a través del CLAP, porque a veces también sabemos que el factor económico nos toca un poquito, porque también tenemos que hablar de la necesidad de sentida, aprovechen. Y por supuesto, repliquen también la información en los demás. Por supuesto, hoy vamos a ver la conferencia Gestión de la Seguridad y Calidad del Cuidado de las Personas Dependientes y abordaremos estrategias actualizadas. Ustedes saben que, como siempre digo, aquí no hay periódico viejo, somos investigadores y nos gusta precisamente traerle la información más actualizada. Y abordaremos esas estrategias actualizadas en seguridad del paciente, los protocolos de atención, la gestión de riesgo y esa mejora continua con un enfoque profundamente humanizado y basado sobre todo en estándares internacionales. Como vamos a estar compartiendo, quiero que todo el que pueda encender la cámara, buenas noches, doctor Raúl, todo el que pueda encender la cámara, por favor la encienda para no sentirme solita en la sala y así vamos compartiendo. Precisamente será un espacio para reflexionar, para intercambiar experiencias entre países. ¿Por qué? Porque tenemos, por supuesto, de muchísimos países, incluido Surinam, con la doctora Marcia, y ahí vemos el alcance que precisamente tiene la red latinoamericana de cuidadores y el CLAP. Y precisamente esto es un espacio para reflexionar, para intercambiar. Excelente. Los que estén de turno, nosotros, para nosotros, el deber del cuidado, del arte ciencia del cuidado, tiene prioridad. Y entendemos los que no puedan encender sus cámaras. Entonces, precisamente como les decía, será un espacio, hola Isabel, será un espacio para reflexionar, para intercambiar
esas experiencias entre países y fortalecer sobre todo la vocación, ¿verdad? En el sector del cuidado. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por la confianza y por supuesto vamos a estar en este encuentro que sin lugar a dudas todas estas 3 conferencias de este ciclo han sido transformadoras. Quiero precisamente, saben cuál es mi dinámica, ¿verdad? ¿Verdad, Ana? Que durante los próximos 10 segundos recuerden el rostro de la persona más vulnerable que hayan cuidado. Quiero que eso lo mentalicen, ¿verdad? Lo tengan ahí. Quiero que durante los próximos 10 segundos recuerden el rostro de la persona más vulnerable que hayan cuidado. Y ahora quiero que se hagan una pregunta. ¿Estaba realmente segura en mis manos? Se lo dejo en el tintero. ¿Estaba realmente segura en mis manos? Hoy no vengo a hablarles solo de protocolo. Vengo a hablarles de responsabilidad ética. Vengo a hablarles, es un gusto también para el nuevo usuario porque no se ve nombre. Es un gusto también. Usuaria porque dice soy nueva. Hoy no vengo a hablarles precisamente sobre protocolos, o sea, o solo de protocolos. Vengo a hablarles de responsabilidad ética y sobre todo de sistemas seguros y de la diferencia que hay entre cuidar con intención y cuidar con excelencia. Buenas noches, Lisa. Entonces, quiero que me escriban en el chat o si quieren hablar, los que pueden hablar, los que no escriban en el chat, precisamente una palabra que para ustedes signifique seguridad. O sea, una palabra que para ustedes signifique seguridad. Quien quiera abrir micrófono lo puede hacer para hablar, después vuelve a cerrar micrófono porque hace interferencia. ¿Hay alguien con micrófono abierto? Porque hay un sonidito ahí con interferencia. Ya, gracias. Entonces, el que quiera hablar, protección, dice Mariela. Excelente. ¿Quién más? Conocimiento, Confianza, conocimiento, cuidado, dice Ana, conocimiento. ¿Qué más? ¿Quién más? Ética profesional. Excelente, doctora Marcia. Ética profesional. ¿Alguien más? Entonces, interesante todos los conceptos que han dado, pero seguridad, fíjense, no es solo ausencia de daño. Y como empatía, excelente Claudia Rosa. Y como siempre digo, nosotros tenemos que tener cultura general, ¿verdad? Y conocer, conocimiento, excelente Selva, conocer de dónde salen las cosas. Porque, como siempre digo, el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Y entonces tenemos que saber, ¿verdad, doctora Marcia? Tenemos que saber de dónde salen las cosas. Precisamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, buenas noches, Mabel, la OMS tiene su concepto de seguridad del paciente y el concepto que da la Organización Mundial de la Salud de la seguridad del paciente es la reducción del riesgo, escuchen, para que se apertrechen de este conocimiento nuevo, según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño innecesario asociada a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Cecilia dice responsabilidad, Isabel dice confianza. Fíjense, concepto, y quiero que se apertrechen de este conocimiento del concepto porque les va a acompañar durante toda la conferencia y ya durante toda su vida profesional. Firmeza, excelente, ¿verdad? Es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Y diríamos, tendería a confundir. Bueno, en una institución de salud, ¿existe el daño? Sí.
sí existe, está presente en lo que hacemos. Cuando nosotros nos decidimos a tributar al arte y ciencia del cuidado, está presente ese daño innecesario. Y cuando les digo mínimo aceptable, no significa mínimo posible, sino significa un mínimo basado en la evidencia, en los recursos y en los contextos. Y como nos gusta que a nadie se lo cuenten y que ustedes se vayan con información nueva, ¿verdad? Y que sepan que lo aprendieron acá, les digo que como información cultural, que cada 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y esto fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Y todos los años tiene un lema, ¿verdad? Alegórico a la fecha. Han habido lemas como demos voz a los pacientes, porque dentro de la seguridad del paciente existe que el paciente tiene voz, el paciente tiene derecho a opinar, tiene el derecho a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Los familiares tienen derecho a saber, el paciente tiene derecho a saber de su patología y precisamente siempre alrededor de la fecha, ese 17 de septiembre, viene con un lema asociado. En el 2022, si mal no recuerdo, si el disco duro no me falla, creo que fue seguridad en la administración de los medicamentos. Y terminamos un curso hace poquito de farmacología, ¿verdad? Entonces ya tienen ese conocimiento incorporado que cada 17 de septiembre se celebra ese Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y les voy a dar un dato estadístico que no inventé yo, un dato estadístico que está reflejado, que está realmente tabulado. Gracias, Fanny. Uno de cada 10 pacientes, escuchen, uno de cada 10 pacientes sufren eventos adversos en la atención sanitaria. Profe, ¿cómo? Se los voy a demostrar. Uno de cada 10 pacientes sufre eventos adversos en la atención sanitaria. Pero quieren que les diga otro datico. Hasta el 50% son prevenibles. Tienen una cifra con otra. Hasta el 50% son prevenibles. Entonces, en el cuidado de las personas dependientes, los eventos adversos más frecuentes, porque hay otros más, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar de los más frecuentes son las caídas, los errores en la medicación, las úlceras por presión. Vayan escuchando y ahí ustedes solitos van a ir concatenando por qué la Organización Mundial de la Salud plantea que el 50% es prevenible. ¿De quién depende esto? Caídas, errores, polifarmacia. Gracias, Rainel. Excelente. ¿Verdad? Caídas, errores de medicación, úlceras por presión, infecciones asociadas al cuidado. A ver, yo sé que tenemos acá diferentes tipos de cuidadores. Tenemos los cuidadores propiamente formados en el sistema de salud, tenemos los cuidadores familiares, tenemos cuidadores informales, le decimos informales porque no fueron formados en el sistema de salud, pero para mí siempre y para la red latinoamericana sé que todos son profesionales. Y precisamente antes ustedes escuchaban, el paciente agarró una infección intrahospitalaria. ¿Se acuerdan de ese término? ¿Qué le pasó a su paciente? Una infección intrahospitalaria. Hoy ese término en la seguridad del paciente está abolido. Ya no se dice infección intrahospitalaria. Se dice, les voy a decir la sigla para los que les gusta anotar, ¿verdad? IAAS. ¿Qué quiere decir? Infecciones asociadas a la atención de salud. Profe, ¿cómo así? Sí. Fíjense el margen de error donde está. Yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta y vayan concientizando lo que yo estoy diciendo. Soy nueva. ¿Qué significa? Excelente. Infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente que son provocadas por la atención que nosotros damos.
Por eso es que se llaman infecciones asociadas a la atención de salud. Un ejemplo que le voy a poner a quien preguntó, y discúlpeme que no la llame por su nombre, pero dice solamente usuario, eh, no lavarse las manos. Nosotros, lavarse las manos salva vidas. Y a veces las personas no se quieren lavar las manos para atender a un paciente. Pero a veces te dicen, ¿para qué si yo me puse guantes? Ah, excelente, Nicole. Ya no te digo más usuario. Encantada, un placer. Entonces, Nicole, no ponerse los guantes, o sea, discúlpame, no lavarse las manos cuando vamos a dar una atención puede traer como consecuencia una infección asociada a la atención de salud. Ese es el ejemplo más claro y más evidente. No, yo me pongo guantes, no es necesario que me lave las manos. Negativo. El guante no aísla. Yo siempre digo que si ustedes se vieran sus manitos, lo que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, de verse sus manos a nivel de un microscopio, ustedes no se mordieran, no se comieran ni las uñas. La cantidad de gérmenes que nosotros albergamos en las manos. ¿Por qué? Porque tocamos superficies, ¿verdad? Entonces es importante. Por eso también la Organización de la Mundial de la Salud profesa, y lo deben haber visto en spot, en carteles, en pancartas, que el lavado de manos salva vidas, ¿verdad? Eso es una forma de transmitir una infección asociada a una atención de salud. Imagínense que yo tenga un paciente, ¿verdad, Nicole? Que yo tenga un paciente que tenga una úlcera por presión, ¿verdad? Una herida abierta y que esta úlcera tenga gérmenes. Yo haga la curación sin guantes, sin lavarme las manos, ¿verdad? En primer lugar, estoy arriesgando a mi dependiente a que, por supuesto, la infección se propague más o traerle nuevos gérmenes a esa infección. Pero entonces voy a atender al otro paciente y no me lavé las manos. ¿Qué hice? Está mal. Excelente, Nicole. No me lavé las manos porque al final, ¿qué hice? Propagué esa infección. Les pongo el ejemplo del lavado de manos porque parece sutil, pero no lo es. Los que trabajamos y somos, puedo contagiar al otro paciente. Excelente, Nicole. Entonces ya sabe lo que es una infección asociada a la atención de salud. Está la deshidratación. Importante el tema de la deshidratación. Hay signos evidentes de la deshidratación. El adulto mayor, acuérdense que tiene disminuido el mecanismo de la sed. Ellos no nos van a pedir agua, porque a nivel de su hipotálamo está disminuido el mecanismo de la sed. Entonces nosotros nos convertimos en su hipotálamo. Por eso siempre digo que dejen de ser invisibles y conviértanse en invaluables, porque nos convertimos en sus ojos, en sus oídos, en órganos vitales. Somos el hipotálamo de ese adulto mayor que no toma agua. Entonces nosotros somos los que tenemos que propiciarle que se hidrate. Ustedes sabían que un adulto mayor sentado ante un golpe de calor se puede deshidratar. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo que sentado? Eso tiene que estar corriendo, dándole vuelta a una excelente Rainel, principalmente cuando el adulto mayor tiene un deterioro cognitivo. A lo mejor corrió, hizo ejercicio, no negativo. En los adultos mayores hay un fenómeno denominado sarcopenia, ¿verdad? Sabemos que es la sarcopenia, es la pérdida de la masa muscular. En el músculo es donde se deposita ese líquido para hidratarnos. Si mi dependiente es adulto mayor y tiene el músculo, Lisa dice, ejemplo, si te pones alcohol directo sin lavarte las manos, no sirve, ¿verdad? No. Lavarse las manos, ese lavado mecánico es importante. Después se ponen todo lo demás. Pero el lavado mecánico es muy importante, ese primer lavado. Entonces, imagínense que los adultos mayores sentaditos y hay una ola de calor, se les puede deshidratar, ¿verdad? Precisamente porque su organismo es un proceso normal fisiológico del envejecimiento y entonces a pérdida de esa masa muscular ya no se depositan los líquidos como antes. Entonces tenemos que aportarle líquido. Síndrome de fragilidad no detectado también es uno de los más frecuentes. Entonces estos eventos adversos que son precisamente más frecuentes en los adultos, en las personas dependientes, ¿verdad? Por ejemplo, las caídas. Miren, la caída no es un accidente, la caída es un evento prevenible y hemos dado muchísimas conferencias acá a través de la red y del CLAF
hablando de las caídas. Entonces, la caída no es un accidente, es un evento prevenible, por eso está dentro de los protocolos de la seguridad del paciente, porque es un evento prevenible, disculpen, en la mayoría de los casos. ¿Por qué ocurren? Por las alteraciones del equilibrio y la marcha. Si sabemos que nuestro dependiente tiene una alteración del equilibrio y la marcha, yo tengo que incidir en el entorno y poner a mi dependiente en mejor condición para que la naturaleza actúe sobre él. O sea, yo no puedo dejar mi entorno de que mi dependiente tenga sillas, mesas con que se va a golpear, con que se va a caer, va a chocar, ¿verdad? Está también por la sarcopenia, por esa pérdida de masa muscular, también favorece la caída. La polifarmacia que decía Rainel ahorita, ¿verdad? Acuérdense que eso es un síndrome geriátrico, ¿verdad? Es un síndrome geriátrico. Y realmente, a ver, Rainel, ¿qué posición es recomendable? Posición, o sea, lo pones semisentado, ¿verdad? 45 a 90 grados, en dependencia de cómo tu dependiente lo pueda asimilar, preferentemente. Cuando los pacientes que tengan disfagia, que son los pacientes que tienen dificultad para tragar tanto líquido como sólido. Entonces, pueden levantar la mano, no tienen que escribir en el chat, acuérdense que pueden interrumpirme, no hay problema, hablan y acorralamos la pregunta en el momento. Aquí no se espera al final, Rainel. Así que excelente, todo lo que tengas dudas, sin problema. Entonces, precisamente por qué ocurre por esas alteraciones del equilibrio de la marcha, por la sarcopenia, por la polifarmacia. A veces nuestros pacientes toman benzodiazepina, antihipertensivos, disfagia. Nicole, disfagia es la incapacidad de tragar tanto líquidos como sólidos. Disfagia. Entonces, los benzodiazepina, los antihipertensivos, los hipoglicemiantes, una hipotensión ortostática. Ya ustedes saben, los que han dado conferencia conmigo, que es una hipotensión ortostática, ¿verdad? Cuando el paciente está acostado y lo levantamos de repente, ¿verdad? Y lo queremos que se levante. O sea, el paciente está acostado, lo ponemos en posición sentado y le decimos de pie. Error. Ahí hace una hipotensión ortostática y se te cae tu dependiente. Tienes que incorporarlo lentamente, sentarlo unos 5 minutos y después iniciar la marcha. Porque ese cambio postural brusco provoca una caída de la presión arterial y eso se llama hipotensión ortostática. Yo siempre digo que los cuidadores que no son formados en el sistema tienen que tener un conocimiento mínimo de medicina, ¿verdad? Porque además nos gusta saber de dónde salen las cosas. Aunque la medicina no es una ciencia exacta, siempre tiene un porqué, ¿verdad, doctora Marcia? Aunque no es una ciencia exacta. A ver, Rainel, ¿qué quieres preguntar? Sí, buenas tardes. Con respecto a lo que está comentando de cuando baja o sube la presión, también llega a ayudar, complementando lo que usted está diciendo, es una duda que tengo, ¿eh? Sí, sí, Si de sí. momento sentamos un momento a la persona, ya sea si vamos en la calle, quizás que se siente un momento, ayuda en la medida de lo posible, si es que se puede, que le levantemos un poquito los pies o las piernas hacia arriba. ¿Eso ayuda o Excelente. no? ¿Qué pasa, Rainel? Cuando ya está la hipotensión, el levantarle las piernas te va a ayudar precisamente a que haya un alza de la presión arterial. Fíjate, son dos cosas diferentes, Rainel. Son dos cosas diferentes. Lo que has dicho ayuda y colabora cuando ya el paciente tuvo la hipotensión, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos hablando o intencionando de que el paciente no llegue a esta hipotensión ortostática, porque es evitable. ¿Entiendes, Reinel? Si lastimosamente no se evitó o mi dependiente, porque a veces nos pasa, el margen de error existe. A veces nosotros nos volteamos y ellos se levantan. Pasó. Y fue nada más que yo me di la vuelta para agarrar quizás de su closet una ropa y se levantó bruscamente y tuvo una caída, ¿verdad? Ahí entonces tendríamos, como una hipotensión ortostática, podríamos levantarle los pies. Pero la idea es que cuando esté acostado y más durante largo tiempo, a veces el adulto mayor, bueno, se acuesta a la noche,
duerme y cuando se levanta lleva un momento largo de reposo, ese cambio postural brusco provoca esa hipotensión ortostática o a veces de dormir la siesta nada más. Por eso lo recomendable, sobre todo en los adultos mayores, es levantarlos despacio, o sea, incorporarlo despacio, sentarlo en el bordecito de la cama, mínimo 5 minutos y después iniciar la marcha. Otro de los eventos adversos que por supuestamente dan paso a esa caída, un déficit visual. Los pacientes o los dependientes que tienen problemas visuales, tienen algún trastorno, ¿verdad? Lastimosamente, tomar tiempo para iniciar la marcha. Excelente, Luján, ¿verdad? Entonces, ese déficit visual, por supuesto, también puede traer al trasto con una caída. Los entornos inseguros. Yo quiero que ustedes vayan escuchando y se los estoy diciendo poco a poco para que vean de quién depende todas estas cosas. Por eso es que hay un 50% que son evitables. Los entornos seguros, alfombras, mala iluminación. ¿Quién tiene que garantizar el entorno? ¿Quién garantiza el entorno, doctora Marcia? Fanny. El cuidador, porque el cuidador cuando comienza con su paciente debe hacer una valoración completa del lugar donde va a cuidar al paciente e ir identificando todos los factores de riesgo que puedan ocurrir, que puedan tener para evitar un accidente y una caída. Excelente. Bien, es el cuidador. Por eso les estoy diciendo para que ustedes solo reflexionen que 1 de cada 10 pacientes tienen este tipo de situaciones o eventos adversos en la atención de salud, pero que el 50% de lo que sucede es prevenible, ¿verdad? Doctora, Entonces, permiso un momentico. sí, Quería decir también los pacientes que tengan déficit auditivo también pueden sufrir caídas porque muchas veces presentan mareos, síndromes vertiginosos y pueden sufrir caídas. excelente. A veces decimos, doctora, le dio mareo, ve a ver la cervical. No siempre la cervical, a veces el oído. El oído es el centro del equilibrio, ¿verdad? Entonces, a veces nos levantamos, no, ay, ve a ver al otorrino. Esa doctora no sabe nada, me mandó a ver al otorrino el oído. Ahí está el centro del equilibrio, ¿verdad? O sea, nosotros, a veces no es la cervical, puede ser la cervical, pero hay que descartar que el problema no esté a nivel del oído. Por eso la doctora Marcia hacía énfasis en la parte auditiva. Los pacientes, como bien decía Rainer, los que tienen un deterioro cognitivo, ¿verdad? Y el impacto clínico, ¿cuál es? Miren, fractura de cadera, que sabemos el costo tanto emocional, físico como económico que tiene una fractura de cadera, mortalidad hasta un 20 a 30% al año. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo tiene recogido dentro de los protocolos de la seguridad del paciente, por estas cifras importantes que aporta. Pero también que trae esto consigo una pérdida de autonomía. Imagínense un dependiente que es autónomo, que camina, que hace todo y que de momento tiene una fractura de cadera. Pierde su autonomía y esto trae consigo después depresión, sensación de aislamiento, de todo pasa, ¿verdad? Entonces, además puede haber precisamente el síndrome, lo estoy enunciando, Nicole, son estos que te estoy diciendo. Síndrome poscaída. Miren, hay un síndrome poscaída que el dependiente después no quiere caminar más. Agarra miedo. Y hay muchos dependientes que se han quedado postrados por miedo a volverse a caer, ¿verdad? Empieza la inmovilidad, empieza la depresión. O sea, miren cuántas situaciones clínicas les he dicho derivadas precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Hay que hacer una revisión farmacológica, ¿verdad? Porque depende también de esa polifarmacia o de los medicamentos que está tomando. Hacer una adaptación ambiental, como bien decía la doctora Marcia. Y, por supuesto, elaborar esos programas de fortalecimiento donde
nosotros podemos precisamente evitar este evento adverso. Miren, una caída cambia la biografía funcional de una persona mayor. Se los puedo decir con conocimiento de causa. Una caída cambia la biografía funcional de una persona mayor. Doctora Marcia, ¿quería aportar algo? Sí, quería decir que conjuntamente con la caída, después el síndrome que usted mencionó, que los pacientes no quieren volver a caminar, pero eso conlleva a otros síndromes porque le encantan estar solamente acostados y después vienen las complicaciones como las bronconeumonías, ¿eh? Las úlceras por presión y son otros síndromes que aparecen ligados a la caída del paciente. Sí, excelente, doctora. La neumonía o bronconeumonía que la doctora hace alusión es la hipostática, ¿verdad? Es la hipostática porque es por no movilización del dependiente. Por eso hay que, si cae en ese, lastimosamente, porque puede ser que pase, tenemos que movilizarlo. Tenemos que movilizarlo y, por ejemplo, las úlceras por presión sabemos que de 2 a 3 horas movilizarlo de una posición a otra, según corresponda y según el paciente lo asimile para evitar la formación de úlceras por presión, pero ahí también estaríamos evitando una neumonía hipostática, como está diciendo la doctora Marcia. Los errores de la medicación. Miren, errores de la medicación, les voy a poner un ejemplo. El medicamento que cura fragilidad y sarcopenia, excelente, Luján. El medicamento que cura mal administrado puede dañar. Y voy a tomar, porque saben que amo, a ver, Rainel dice, debemos tener conocimiento para saber motivarlo y que en la medida de lo posible hagan ejercicio. Ahí entramos nosotros. Excelente, Rainel, excelente. Siempre voy a utilizar al padre de la toxicología, Paracelso, que me encantan sus postulados, además saben que me encanta la farmacología. Y Paracelso lo decía, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia la hace la dosis. ¿Verdad? Entonces, el medicamento que cura, ese que cura, cuando está mal administrado, puede dañar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de ese evento adverso de la medicación? La confusión en las dosis, los medicamentos LASA, ¿se acuerdan? Los LASA, por sus siglas en inglés, look alike and sound alike. O sea, que suenan iguales y se ven iguales. Y hoy, precisamente, hoy no, ya les digo hoy porque hoy estamos dando la conferencia, pero ya hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud dictaminó los protocolos precisamente para evitar la confusión con los medicamentos LASA. Y en las instituciones de salud deben ser bien señalizados. Los medicamentos LASA, que aquí están, los medicamentos de alto riesgo, deben estar solamente ubicados en la farmacia y se sacan bajo prescripción médica, o sea, no deben estar en las estaciones de enfermería y demás. Y esos medicamentos que se parecen porque suenan iguales o se ven iguales en su ampolleta o en su composición, tienen que estar señalizados con los colores que determine la institución y socializar. Fíjense, eso es una estrategia, socializar con el personal que lo utiliza. Precisamente, esta va a tener esta señalización en rojo, la otra va a ser en verde para saber la diferencia. Porque fíjense, es un riesgo importante. Por eso siempre les digo que cuando vayan a hacer medicación, las órdenes verbales, cuidado con eso. A veces en un corretaje, ¿verdad? Ponle aminofilina. Y tú entendiste, ponle morfina y mataste al paciente. No, no cumplan órdenes verbales. Y si las van a cumplir, miren, a veces es mejor pecar de ignorante. Y preguntamos otra vez. Me dijo insulina. Ah, perfecto. Pero fue insulina. Yo siempre digo, el vendedor de empanadas, tú le dices, dame una empanada de pollo de carne y de jamón. Y te pregunta, de nuevo, de pollo, carne y jamón, estás rectificando tu pedido para dar calidad en la atención. Entonces nosotros, el médico nos dice, administra insulina.
y no escuchaste bien, yo no lo voy a preguntar porque va a pensar que yo no sé nada. No, hay que rectificar y eso se llama comunicación efectiva y es uno de los pilares de la seguridad del paciente. La omisión de dosis, ojo con eso. Acuérdense que ustedes como cuidadores no pueden omitir dosis. Se pronuncia en voz alta y una vez estabilizado el paciente, se registra. Excelente, Luján. Me encanta tu estrategia. Excelente. Entonces, no pueden suspender medicamentos. No, yo no le voy a dar hoy la quetiapina porque está durmiendo mucho. No, 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 negativo. Ustedes no pueden, y no se lo voy a dar en días. Miren, las benzodiazepinas no se retiran de golpe, ¿verdad? Se hacen de manera escalonada y eso lo hace un médico. O sea, si le dabas una, le vas a ir dando media, pero eso lo hace un médico a criterio. Acuérdense que la atención que nosotros damos en el arte ciencia del cuidado es centrada en la persona. Yo no puedo, porque el paciente de Fanny con una quetiapina duerme toda la noche, querérsela poner el mío, a lo mejor el mío no lleva una quetiapina y lleva un cuarto. Entonces tenemos que cuidar también eso. Omisión de dosis negativo. Lo mínimo que puede hacer un cuidador es poner en pausa la medicación. Hold medication, ¿verdad? O sea, un ejemplo, paciente hipertenso, ¿verdad? Que tiene un medicamento que dentro de sus reacciones adversas, sus RAMS, tiene la hipertensión y le toca a las 9 de la mañana. Cuando le medí la presión la tenía alta. Si yo le pongo ese, ese medicamento, va a subir su presión arterial. Entonces escribo, pongo medicamento en pausa hasta que se regule cifras tensional. Eso sí puede hacer un cuidado porque está salvaguardando la vida. Imagínate que tu dependiente tenga 200 con 150 de tensión arterial, por ponerles un ejemplo, bastante exagerado, y ojalá que no pase, y que tú le administres un medicamento que dentro de sus RAMs tenga la hipertensión arterial. Ahí lo vas a inducir a un ictus, a un stroke o un accidente vascular encefálico, que es lo mismo. Entonces, en el ánimo de cuidarlo o de cumplir con la dosis, estarías entonces poniéndolo en riesgo. Entonces, no se omiten dosis, se ponen en pausa, se escribe y se llama al médico o al familiar, la persona que ustedes tengan designada para resolver la situación hasta que se pueda reanudar la medicación. Y por supuesto, todo se anota, porque lo que no se escribe, de lo que no dejamos evidencia, es como si nunca lo hubiésemos hecho. La falta de conciliación al alta. A veces los pacientes se van de alta y no se concilia cuáles son los medicamentos que se va a llevar y eso es importante. La duplicidad terapéutica. A veces duplicamos la medicación. No, yo le voy a dar dos porque dice una, pero con dos él duerme mejor porque Fanny me dijo que su paciente, cuidado, ¿verdad? O no me acuerdo si se lo di. Le voy a dar de nuevo. En definitiva, eso no hace nada. Y si tenía 100 miligramos, le estás poniendo 200. Y esto es un error en la medicación. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud estima que precisamente los errores de la medicación causan daños por miles de millones de dólares. Pero fíjense, anuales. Y son una de las principales causas de daño prevenible, ¿verdad? Entonces es importante que en las personas dependientes con mayor sensibilidad, que tienen mayor sensibilidad farmacológica. Es importante también tener en cuenta las personas que tienen cambios en el metabolismo hepático y también renal, riesgo de delirio. Y todo esto es inducido también, puede ser inducido por los fármacos. Por eso el cuidador, ¿cuál es su función fundamental? Farmacovigilancia. Conocer las RAMs para poner a tu paciente en mejor condición para que la naturaleza actúe sobre él, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, conocer los 5 correctos. ¿Se acuerdan de los 5 correctos? Paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, medicamento correcto y hora correcta. Y saber los 4 yo, ¿verdad? Yo preparo, yo administro, yo controlo y yo registro. Eso es importante también. Y por supuesto, hacer la revisión periódica también de la medicación. Por eso es bueno que los adultos mayores tengan
periódicamente o como sea estipulado por el geriatra y demás, decirle a la familia dentro de la educación sanitaria que tenemos que dar, que tienen que tributar a un examen cada cierto tiempo, ¿verdad? Para hacer esa conciliación también de la medicación. Y por supuesto, tener una comunicación, gracias doctor Raúl, tener una comunicación clara con la familia. No es medición periódica, significa precisamente que puedan evaluar periódicamente las consultas. A veces, no importa, papá está bien y él lleva tomando esa medicación muchísimos años, pero ya la medicación llega un momento que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque empieza el organismo, ¿verdad? O acostumbrarse a ella o hacer rechazo. Miren, los médicos siempre evalúan el riesgo-beneficio cuando se le envía o cuando se le administra a un paciente o se le indica una medicación. Y hay un riesgo-beneficio, porque ustedes dirán, profe, usted está explicando, ¿verdad? De que hay un medicamento que le sube la presión y como un hipertenso se lo voy a dar. Hay que evaluar riesgo-beneficio y eso lo hace el médico y para eso ustedes pueden poner en pausa. ¿Por qué? Porque es necesario, no es que le vamos a subir la presión, pero es necesario darle medicamento. Entonces, evaluar en el momento justo en que se le pueda administrar. Y la revisión periódica es precisamente que ese geriatra pueda revisar precisamente la evaluación de los antihipertensivos, de los medicamentos cardiovasculares o cualquier otro tipo de medicamento, como las benzodiazepinas, cuando nosotros le describamos, por ejemplo, le di la quetiapina y se pasó todo el día durmiendo. Eso no es normal. Que esté soñoliento es normal porque está descrito dentro de las RAMS, pero que se pasó 16 horas durmiendo no es normal. Entonces, eso es revisión periódica, ¿verdad? Esa decisión usted la toma primero como cuidador, que es el que informa, el que está 24/7 y el que permanece al lado del dependiente. Se lo comunica a los familiares de la mejor manera, Nicole, y como yo siempre digo, a pesar del conocimiento incorporado que tengamos, sin que la fama se nos suba para la cabeza, ¿verdad? Porque no es decir, ¿sabes qué? Tienes que quitarle a tu papá el medicamento porque yo di un curso. No, te aconsejo precisamente o le aconsejo que hay que revisar, consultar con el médico, porque la quetiapina le está dando una reacción adversa más allá de lo normal. Entonces me acerco a usted para, de manera conjunta, poder, ¿y cómo puedo saber para tomar esa decisión? Tienes que conocer la RANS, Nicole. Si no conoces las RANS, no vas a saber tomar la decisión. Reacciones adversas a los medicamentos. ¿Dónde está eso, Ana? En el prospectum del medicamento, ¿verdad? Todos los medicamentos, Ana, todos los medicamentos tienen un papelito adentro que se llama prospectum. Y ahí dice posología, vía de administración, reacciones adversas. Hay reacciones adversas que son normales. Las benzodiazepinas dan somnolencia, que tu paciente esté medio dormidito, está bien, está descrito. Entonces yo no puedo dar una benzodiazepina y decirle vamos al jardín a caminar, porque si lo saco al jardín a caminar se va a caer, porque está con somnolencia. Entonces ya yo sé que las RAMS, ¿verdad? No me permite ponerlo a caminar. Entonces ya yo le di la medicación, lo voy a acostar o lo voy a sentar porque puede experimentar mareo, confusión, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Pero si usted no conoce las RAMS, usted no puede hacer nada de eso, ni puede avisorar de nada. Y esa es la función del cuidador. La función del cuidador, gracias doctor, la función del cuidador no es yo le quité la medicación porque yo entendí. Ojo con eso. Ojo con eso. Que todo lo que hagamos tiene implicación legal. Tu función es comunicar, ser farmacovigilante, farmacovigilancia, para que puedas tributar a ese médico de cabecera que es el único que puede cambiar, subir, bajar, quitar dosis. El único, sin cuestionamiento, ¿verdad? Eso es importante. Miren, y hay que tener una comunicación clara con la familia, Nicole. ¿Verdad? Si nosotros nos apertrechamos este conocimiento, por eso es importante en materia de salud capacitarse, ¿verdad? Porque la demanda de la población es creciente, porque todos los conocimientos científicos y tecnológicos que adquirimos hoy se vuelven obsoletos con facilidad. A veces yo veo cuidadores que dicen, no, si yo cuido hace 15 años, a mí no me hace falta ir a ese curso. Y después cuando van, se enteran de que estaban leyendo periódico viejo.
¿verdad? Porque hay que estar renovando el conocimiento en cuanto a materia de salud. Hay enfermedades, aparecen enfermedades que no conocíamos, viruela del mono, COVID-19 nos demostró que mal estábamos preparados, ¿verdad? Pero a veces reaparecen otras que ya conocíamos mutando con cualquier otro tipo de cepa. Entonces, el que esté en el mundo de arte y ciencia del cuidado, ya bien sea profesional formado en el sistema, ya bien sea cuidador familiar, que me quite el sombrero, porque es el que la vida a veces le impone ser cuidador, aunque suene fuerte, el cuidador informal, todos tenemos que estar capacitados. Entonces, la seguridad farmacológica es una responsabilidad, Nicole, compartida, ¿verdad? Ya yo avisoré, ya yo alerté y yo lo voy a escribir en mi registro, ¿verdad? La seguridad farmacológica es una responsabilidad compartida. Si el paciente está orientado, ubicado en tiempo, espacio, lugar y persona, le puedes comentar sin problema sobre la medicación con los familiares y comunicar al médico de cabecera. No es cuestionar, mira, el doctor ese lo que mandó, el señor es hipertenso y le mandó un medicamento, porque yo lo leí en el prospecto que dijo esa profesora ese día, y le mandó un medicamento que le sube la presión. Esa no es nuestra posición, cuestionar. ¿Saben por qué no podemos cuestionar? Porque ya ese médico evaluó riesgo y beneficio. Entonces no es que indicó mal, es que le evaluó que sí, le sube un poquito la presión arterial, pero se hace necesario para solventar otro tipo de situación de salud. Y para eso estás tú, que eres observador crítico, ¿verdad? Eres el fármaco vigilante, que le vas a decir, doctor, exactamente, Nicole, que le vas a decir, mire, doctor, después que yo le di la medicación, sé que hay un rango de tiempo que el paciente puede tener sueño, pero me llama la atención que durmió por 8 horas seguidas. Señores, el doctor va a saber qué hacer y te va a agradecer, ¿verdad? Y va a decir, qué experticia, qué bien cuidado está este dependiente, porque tiene una persona que no descansa, una persona que cuando digo no descansa es que no descansa, ustedes tienen que descansar, sino que no descansa en la avidez del conocimiento para poder informar. Úlceras por presión. Miren, una úlcera por presión es la lesión precisamente por descuido prolongado. Dentro de la fisiopatología en medicina es el porqué de las cosas. Una compresión mantenida. O sea, un paciente que está acostado del mismo lado. Cuando a mí me dicen paciente con úlcera por presión, y el cuidador, ¿qué hizo el cuidador? Sea el cuidador que sea, enfermero, licenciado, médico, el que sea, ¿verdad? ¿Qué hizo el cuidador? ¿Por qué? Porque eso es por compresión mantenida. Esa compresión mantenida lleva consigo una isquemia y una necrosis tisular. Hay muerte del tejido. Y fíjense, las escaras se pueden llamar úlcera por presión, escara o úlceras por decúbito. Toda la terminología que se utiliza es permitida, ¿verdad? Les estoy hablando de la fisiopatología. Y las zonas más frecuentes donde aparecen las úlceras por presión están en el sacro, a nivel del sacro, a nivel de los talones, a nivel de los trocánteres. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta úlcera por presión? La inmovilidad. Y nada sustituye los cambios de posición. Le compramos un colchón antiescara que vino de Miami, que buenísimo. Eso no sustituye los cambios de posición. Eso, por supuesto, es un implemento más que te va a ayudar, pero no sustituye los cambios de posición. Y para eso, Nicole, que preguntabas, ¿qué podemos hacer? Cambio de posición a un paciente que esté encamado, ya bien sea temporal o indefinidamente, mínimo cada 2-3 horas, en los diferentes decúbitos. Si estaba del lado izquierdo, ponerlo del lado derecho, ponerlo boca arriba. Esos decúbitos tienen nombre, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, porque a nosotros nos gusta que ustedes se apertrechen de un conocimiento técnico, que vengan a estas conferencias y salgan con ese conocimiento técnico que les permite intercambiar con los profesionales formados en el sistema de salud, ¿verdad? Porque a veces ponlo en decúbito lateral izquierdo. ¿Ah? ¿Qué dijo él? No, eso es acostarlo del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces es importante conocer también la terminología técnica. Entonces, la inmovilidad, la desnutrición, la incontinencia. Imagínense un paciente que tenga incontinencia urinaria, incontinencia fecal
y que esté la zona mojada constantemente porque el cuidador pip, metido en su teléfono. Eso trae consigo, lastimosamente, también una pérdida de la continuidad de la piel. Entonces, ¿cuál es el impacto? Miren, dolor, infección, sepsis que va más allá, prolongación de la estancia, ya bien sea en una institución de salud, ¿verdad? Los costos elevados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir cambios posturales, Nicole, cada 2 o 3 horas? Superficies especiales como ese colchón antiescara. A veces están los cojines que se ponen también a nivel del talón. Profe, pero no hay economía para eso. Yo vengo de un país, Cuba, que deben saber ahora la situación que estamos viviendo. No quiero hablar de eso porque se acaba la conferencia, porque no me va a dar en mi voz para seguir hablando porque me voy a resquebrajar. Y les puedo decir que aprendimos a hacer más con menos. Si no hay para comprar ese sofisticado aditamento que se pone a nivel de los codos, a nivel de los talones, agarrábamos un guante, le poníamos agua, cerrábamos con o sea, con un nudito y poníamos en esas superficies que están precisamente apoyadas constantemente en la cama. Y eso previene las escaras. Así que ya les di un tip también para resolver en situaciones difíciles. Hay que tener una nutrición adecuada, porque cuando no hay una buena nutrición, cuando no hay una nutrición adecuada, también, por supuesto, corre el riesgo de cuando se hace la lesión que demore más en curar. Miren, las úlceras no aparecen en un día. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si mi dependiente tiene una, una lesión que yo le pongo el dedito y no blanquea, cuando tenemos algo enrojecido, una zona enrojecida, y le ponemos el dedo, apretamos y soltamos, si blanquea, perfecto. Pero si no, excelente punto, dice el doctor Raúl. Yo mismo le he recalcado a los cuidadores la importancia de anotar todo lo que se hace. Sí, doctor, excelente, porque eso es lo único que nos salva a nosotros de responsabilidad. Acuérdense que todo lo que hacemos tiene implicación legal, independientemente de lastimar lo que es la seguridad del paciente. Entonces, las úlceras no aparecen en un día, aparecen cuando falla nuestro sistema de seguridad. Las infecciones asociadas al cuidado que hablaba Nicole preguntado, que son esas infecciones asociadas a la atención de salud. Miren, la infección más frecuente en las personas dependientes no ocurre en el quirófano, ocurre en el domicilio. Y les voy a decir, dentro de ellas, infección urinaria, neumonía por aspiración, paciente que dijo Rainel con una disfagia, ¿verdad? Ese paciente puede broncoaspirar y eso es importante precisamente que Rainel haya hecho la pregunta de en qué posición se pone, porque un alimento alojado a nivel pulmonar puede traer una infección, sepsis, proceso de morbimortalidad, morbi por infección y mortalidad de muerte. Fíjense en el afán de quererle dar la comida. Entonces tenemos que cuidar eso también. Infecciones respiratorias, paciente, el cuerpo en la morgue habla, el cuerpo habla. Hay pacientes que son, el paciente adulto mayor que no, stop, o sea, stop al edadismo, no necesariamente tiene que ser edéntulo. Paciente edéntulo es cuando tiene 1, 2 o 3 o ninguna pieza dental. Se le llama edéntulo en la medicina. Y a veces el paciente es edéntulo. ¿Y qué te dicen los familiares? Usted le dice, ¿no? Para comprar crema dental, para lavarle o pasta dental. No, no hace falta. Si papá no tiene dientes. Miren, a nivel de la encía se forma la placa bacteriana. Y esa placa bacteriana que tiene gérmenes y bacterias. A través de la saliva, le voy a hacer un trayecto anatómico. A través de la saliva viaja y se va a pulmón. Empieza mi dependiente con una fiebre. No, no es nada, es el catarro, eso es viral. No, yo no lo voy a llevar al médico porque eso, ay, se anda una epidemia de eso. Y el paciente empieza a empeorar, empeorar, empeorar. Y cuando vamos a el hospital o fallece, una neumonía bacteriana. ¿Por dónde entró? Por la boca. Y cuando le hacemos así a la encía, sin lavar, blanca, y ahí está la placa bacteriana que le produjo esa neumonía bacteriana. Se los digo de estudio individual, de tarea para la casa, para que lo analicen y vean cómo el accionar de nosotros influye en la seguridad del paciente. Mala higiene de las manos,
Esos factores son la mala higiene de las manos, los catéteres que a veces son innecesarios, a veces hay catéteres que son innecesarios. No, papá no está orinando, vamos a ponerle una sonda vesical porque es mejor. No, si no es necesario, si el médico no la indicó, ¿por qué le vamos a poner por tu comodidad para dormir? No lleva eso, ¿verdad? La aspiración en la disfagia, la inmovilidad, la higiene de las manos reduce, señores, hasta el 50% de infecciones prevenibles, ¿verdad? Por eso la Organización Mundial de la Salud insiste en que el lavado de manos salva vidas. Y las manos que cuidan, Nicole, pueden ser las mismas manos que transmiten. Fíjense que todo es prevenible, somos nosotros. La deshidratación. La sed no es un indicador fiable en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque como les explicaba, a nivel del hipotálamo existe una disminución de sensación de sed. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en el hipotálamo de ellos. Ya sabemos, excelente. Mal procedimiento de higiene, excelente. Excelente, Luján, que hayas recordado eso. En la zona perineal, en las mujeres sobre todo, hay quien lava a las mujeres. No, yo la cuido bien, ya está bañadita, está chula, hermosa, comió, yo la cuido bien. Pero empieza con fiebre y fiebre, infecciones urinarias a repetición. Pero ¿qué pasa si está bien cuidada? Facilito. ¿Cómo usted le lava la zona perineal? Ah, no, yo de atrás hacia adelante. Usted está arrastrando gérmenes que forman parte de la flora anal y que ahí pululan, viven, se reproducen y no pasa nada. Pero cuando salen de ahí son altamente perjudiciales. Y usted en ese arrastre llevó del ano hacia la vagina esos gérmenes y provocó esa infección urinaria. Entonces las mujeres, como bien dice Luján, hay que lavarlas desde adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante. Importante. El deterioro cognitivo, la dependencia para beber, tenemos que decirlo, los diuréticos, ¿por qué los diuréticos también? Porque cuando se administran diuréticos, acuérdense que el diurético que hace sacar los líquidos, ¿verdad? Eliminan los líquidos. Entonces tenemos que hidratarlo porque se nos puede deshidratar porque está eliminando líquidos de manera fisiológica, o sea, fisiológica no, disculpe, inducido por la medicación. Los climas cálidos, por eso le hablaba de los golpes de calor. Ay, no, está sentado, no importa ese calor, pero él no está corriendo, no hay que darle agua. Claro que hay que hidratarlo, porque ya les expliqué lo de la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y como no se acumula ya el líquido a nivel del músculo, que es el que recibe, ¿verdad? Y qué consecuencias puede traer clínicas: delirium, infecciones urinarias, hipotensión, caídas, insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Mira, hay pacientes que a veces están en delirio y enseguida la gente diagnosticando, ay, eso es el Alzheimer. Ay, o sea, el paciente que no tenía Alzheimer ni tenía nada. Y el delirium a veces por la infección. Hay pacientes que se han desorientado en una institución hospitalaria, han tenido una neumonía y se han sentado en la cama y te han dicho, quiero irme a la casa o estoy en mi casa, ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi cuarto? O sea, se pierden, se desorientan. Y uno dice, ay, está haciendo un deterioro cognitivo. No, es por la infección que tiene a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuál es el plan? Hay que hacer un plan de hidratación estructurado, un registro de la ingesta. Miren, 2.5 litros al día si no hay contraindicación. Ojo, acuérdense que la atención es centrada en la persona. A veces el médico dice, no, él no puede tomar porque hace retención de líquido a los 2.5, pero puede tomarse uno. Pero tenemos que saber, entonces tenemos que conocer a nuestro dependiente. El primer reto de un cuidador es conocer la patología de la persona que está cuidando para poder tributar al arte de ciencia del cuidado. Si no, es por gusto. Hacer esa supervisión activa, lo mismo que yo ingreso, tiene que egresar. No puede ser que yo haya dado, gracias Rainel, que yo haya dado 2.5 litros y que mi paciente no haya orinado en todo el día. Está haciendo una retención de líquido. Hay una falla renal y todo eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es el método científico del cuidado? La observación. Para eso estamos. El doctor Raúl llegó, indicó, observó, hizo un examen físico exhaustivo, aplicó la clínica, diagnosticó, perfecto, indicó medicamentos, pero se tiene que retirar, ¿verdad? Porque tiene otros pacientes, tiene consulta. ¿Quién permanece 24/7? Los cuidadores.
Y somos los que tenemos que observar para después alertar, ¿verdad? Entonces, la hidratación es una intervención clínica, no es un detalle. Es una intervención clínica que nosotros tenemos que hacer. El síndrome de fragilidad no detectado. La fragilidad no es vejez. A veces decimos no es frágil porque es viejo. Stop al edadismo. La fragilidad no es vejez, es vulnerabilidad biológica, ¿verdad? Entonces, a veces hay presencia, a veces al menos de 3, miren, pérdida de peso, esa pérdida de peso involuntaria, eso denota que hay vulnerabilidad. Una fatiga, cuando hay debilidad, cuando hay lentitud en la marcha, baja actividad física y que trae esto como consecuencia un mayor riesgo de caída, de hospitalización, de discapacidad, de mortalidad. Entonces, detectar esa fragilidad permite intervenir antes del colapso funcional. Entonces, cuando no evaluamos fragilidad, reaccionamos tarde. Entonces, después de explicar estos 6, fíjense que les expliqué que son los que más inciden, hay otros más, pero estos son los que más inciden. Pueden ver el patrón, ven el patrón que se repitió, que todos eran predecibles, que todos eran salvables. Ninguno de estos eventos ocurre por azar. Ocurren cuando el sistema falla en anticipar. Y cuando hablo de sistema, lo mismo en una institución de salud que nosotros como cuidadores domiciliarios. O sea, cuando falla ese sistema, ¿verdad? Eso no ocurrió por al azar. Eso hubo una falla. La seguridad no es suerte, la seguridad es estructura. Y les voy a hablar, me gusta poner ejemplos para que sepan de dónde salen las cosas. Y les voy a hablar de casos clínicos, ¿verdad? Para que ustedes puedan realmente apetrecharse más el conocimiento, porque la práctica es la teoría de la verdad, ¿verdad, doctor Raúl y doctora Marcia? La práctica es la teoría de la verdad. Porque yo puedo aquí hablar y emborronar cuartillas, hablar muchísimo, pero tenemos que aterrizarlo en la práctica, sobre todo en el arte y ciencia del cuidado. Permítanme ponerle rostro a cada riesgo. Yo le voy a poner rostro a cada riesgo. Doña Carmen. Doña Carmen se me ocurre que tiene 82 años, que es una paciente independiente para casi todo, y una noche doña Carmen decide ir sola al baño. La luz del baño, o sea, la luz del pasillo, estaba apagada. Doña Carmen tomaba o empezó a tomar un antihipertensivo nuevo y un ansiolítico para dormir. Se levantó rápido, sintió un leve mareo que hubo ahí, hipotensión ortostática, la encontraron en el suelo. Diagnóstico, doctor Raúl, doctora Marcia, fractura de cadera. Consecuencia, yo les voy a ir diciendo, por eso les dije que voy a ponerle, que me permitan ponerle rostro, ¿verdad? Diagnóstico, fractura de cadera. Consecuencia, cirugía, pérdida de autonomía, miedo a caminar nuevamente. Entonces yo quiero hacer con ustedes una reflexión. ¿Fue mala suerte? ¿O fue una combinación de factores previsibles? Entonces aquí hay un mensaje clave. Revisión farmacológica, más evaluación ambiental, más educación. Eso no falla. Revisión farmacológica, ¿verdad? Asociado a esa evaluación ambiental que tenemos que hacer del entorno, más la educación. Les voy a poner otro rostro. Error en la medicación. Don Miguel, de 76 años, voy a ponerlo un poquitico más para allá, de 76 años, diabético, su hija organiza la medicación semanal. Eso lo hace la hija. O sea, 2 comprimidos son del mismo color y tamaño. Aquí quienes entraron los medicamentos LASA, look alike and sound alike, ¿verdad? Hay 2 comprimidos que son del mismo color y tamaño. Uno era metformina, ¿verdad? Que es un hipoglicemiante oral, y el otro era glibenclamida. ¿Qué hizo ella? Se duplicó la dosis, ella duplicó la dosis, dice Rainel que fue falta de cuidado y calidad en el servicio en nuestro desempeño. Grave. Excelente, Rainel, y lo ha dicho con las palabras correctas. Se podrá decir más alto, pero no más claro.
Me encantó tu definición, Rainier. Entonces, consecuencia, hipoglicemia severa, porque duplicó el hipoglicemiante. Ella, como confundió la dosis, dio 2 veces metformina, ¿verdad? Hubo confusión, hospitalización. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos medicamentos existen similares en las instituciones de ustedes, en los domicilios? Por eso tienen que conocer de medicamentos LASA y de medicamentos de alto riesgo, que no todos se administran en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven? Identificación clara, doble verificación. Miren, los medicamentos no se preparan acá, a la altura de los ojos. Y si tengo dudas, vuelvo a mirar. Miren, hay una cosa en el cerebro que se llama memoria fotográfica. Y cuando tú miras varias veces una cosa, te acuerdas. Ay, yo recuerdo, sí, claro, si lo leí 3 veces. Entonces, cuantas más veces tengas que leer el medicamento antes de darlo, hazlo. No lo hagas mecánico. Jamás den medicamentos que no tengan etiquetas, porque ustedes no saben, ¿verdad? Acuérdense que el perfume bueno viene en frasco chiquito, pero el veneno también. Entonces, hay que precisamente hacer identificación, doble verificación y la educación familiar. Evidentemente, a la hija hay que darle educación familiar. Úlcera por presión. Voy a ponerle rostro. María Elena. María Elena es una paciente de 90 años, post-ACV, accidente vascular encefálico, ictus o stroke, inmóvil, o sea, está encamada. En la primera semana, ¿verdad, María Elena? En el domicilio todo parecía estar bien, pero en la tercera semana apareció una pequeña zona rojiza a nivel del sacro, ¿verdad? Ahí a nivel del sacro. Ya ustedes saben que si a nivel del sacro hay una zona que está enrojecida y ustedes le ponen el dedito así, tocan y no blanquea cuando sueltan, o sea, esto, tac, aquí tiene que blanquear. Si no blanquea la zona, eso es una úlcera por presión que se está formando, ¿verdad? Entonces, en esa tercera semana apareció esa pequeña zona rojiza en el sacro, ¿verdad? No se cambió de posición con frecuencia adecuada, Nicole. Nicole preguntaba qué hacer para eso. No se cambió cada 2, 3 horas. Si es una paciente que está encamada, tienes que movilizarla y observarle, hacer el examen físico céfalo-caudal. Examen físico céfalo-caudal en la medicina es de cabeza a pies. Tú no puedes haber estado 12 horas al lado de un dependiente y no saber que tenía una zona enrojecida, porque eso habla de que no tributaste al método científico del cuidado, que es la observación. Entonces, en esa tercera semana, como les decía, apareció esa zona rojiza y no se cambió de posición con esa frecuencia. ¿Cuál fue la evolución? Una lesión con estadio grado 3. Fíjense, miren, grado 3, grado 4. A veces tiene que entrar el paciente a un quirófano. Gloria dice, déjame ver, espérate. Buenas noches, dice María Gloria Merlos de Paraguay. Yo tengo una experiencia con mi mamá, yo trabajo todos los días los fines de semana, vienen mis hermanas para encargarse de mi madre y en lugar de pentosilina le dieron quetiapina. Mi madre no tenía fuerza y por ella todo fue una locura. O sea, excelente, otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa rotación y ventilación es imprescindible. Excelente lugar. Imagínense entonces que pasó un estadio 3. Señores, o sea, nadie visualizó, nadie vio, no importa nada. Ahí hay dolor intenso, puede haber infección secundaria. Entonces yo les traigo como reflexión que las úlceras no aparecen, se construyen día a día. Ay, no, eso le apareció ahora. Así te dicen. No, 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 no. Eso fue un fallo en el sistema. Fíjense, hoy por hoy las úlceras por presión son un indicador de calidad a nivel de la seguridad del paciente establecido por la Organización Mundial de la Salud. Si usted va a una institución de salud, un geriátrico, internados 20 pacientes, y hay de esos 20 pacientes 15 con úlceras por presión o inicio de úlceras por presión, miren, ahí no hay calidad de la atención. Pueden darle buena comida, puede estar todo pintadito, todo, no hay buena, fíjense hasta dónde ha llegado la seguridad del paciente y la Organización Mundial de la Salud con el tema de las úlceras por presión. Entonces,
Las úlceras no aparecen, las úlceras se construyen día a día y hay que hacer cambios posturales que sean programados. Nicole, ¿cómo se quitan las úlceras por presión? Ya una vez que están en dependencia, y para eso podemos dar una clase, ya he dado conferencia, busca en YouTube la conferencia de úlceras por presión que la di yo misma, quien te habla, y ahí está bien explícito, pero te voy a decir que según el estadio, ¿verdad? Las úlceras por presión tienen grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 4 es quirúrgico. Eso lastimosamente, ¿por qué? Porque llega al hueso. Ya, esas son de las peores. Y hay, por supuesto, hay varias formas de curar las úlceras por presión. La más adecuada generalmente es utilizar el suero fisiológico al 0,9%, limpiar bien la zona. Y, por ejemplo, en Paraguay hay un medicamento que se llama Plaxul, que se le pone en la zona, se tapa y empieza a salir el tejido de granulación. Pero como te digo, para eso hay que darte una clase completa de úlceras por presión, porque según el estadio es según la atención que se le va a dar. A ver, Ana, Sí, buenas noches. buenas Con noches. respecto a las úlceras por presión, hoy justamente visité una usuaria de la institución donde yo laboro y por una úlcera que del año pasado la venía trayendo y bueno, según ella, lo tiene en el coxis. Era pequeña, ya estaba supuestamente sana y en este momento pasa estadio 4 porque ya tiene unas bacterias, ya le llegó a los huesos y eso está una mujer joven relativamente, pero venía con tratamiento médico, venía con todo esto y mire, una aparentemente estaba enrojecida y ya estaba sana por fuera, pero por dentro está haciendo estragos. Ana, pregunto, insisto, ¿hubo movilización de la dependiente? Habría que averiguar. Las úlceras por presión, señores, fíjense, en medicina no se dice ni nunca ni siempre, pero les voy a decir que el 99,9% de la incidencia de las úlceras por presión es por mala atención de salud. Porque imagínate que si ya está esa úlcera por presión que está sanando, entonces, profe, cambio postural, lo voy a poner a acostar sobre la lesión. Si lo acuesta sobre la lesión es lo mismo. La profe dijo que lo acostara de derecho y al izquierdo. Sí, pero es que está en el derecho, ahí no lo puedes poner porque si lo acuestas del lado derecho, estás haciendo esa presión que precisamente produjo la úlcera por presión. Es una línea muy delgada, Anita, y no voy a entrar en problemas éticos porque no me gusta faltar a la ética, ¿verdad? Pero es una línea delgada y sabes lo que te quiero decir con eso. Infección asociada al cuidado. Le voy a poner rostro, que Nicole estaba preguntando por eso. Rosa, una paciente de 84 años, portadora de una sonda vesical permanente. La sonda llevaba 5 semanas sin cambio, sin recambio 5 semanas. Y la higiene perineal, esa de la cual hablaba Luján, era irregular. O sea, se lavaba hoy, mañana no. Eso lo hacía el cuidador o la cuidadora. ¿Qué empezó a hacer Rosa dentro de sus síntomas? Y el doctor Raúl, la doctora Marcia no me dejarán mentir. Miren, la clínica no falla, ¿verdad? La clínica es muy importante, signos y síntomas. Eso te permite dar un diagnóstico diferencial, aunque después tú hagas exámenes complementarios y demás que te van a corroborar ese diagnóstico definitivo. Pero la clínica es muy importante, ¿verdad? Te brinda mucha información. Por eso ustedes oyen ven a los médicos que le preguntan antecedentes patológicos familiares. Eso se llama anamnesis, que es esa recogida de datos. Y qué chismoso es el doctor, ¿para qué me pregunta si mi mamá es hipertensa? ¿Para qué me pregunta si mi mamá es diabética a esta altura, con lo más que yo me siento? Es que hay enfermedades que tienen predisposición genética. Tiene que preguntarte. Y eso es anamnesis, eso es recogida de datos, que asociado a la clínica, que es la sintomatología, le da y le aporta bastante información para ir generando un diagnóstico presuntivo hasta llegar al definitivo. Imagínate que esa Rosa empezó con confusión súbita, con fiebre leve. Miren, diagnóstico, una ITU. ¿Qué es una ITU? Una infección urinaria complicada. Y solo por no recambiar esa sonda, por no hacer una buena higiene perineal, como bien decía Luján. Entonces, mi pregunta, ¿era delirium por edad? Porque enseguida decimos, no, ya está así por la edad. Eso es normal, todas las personas mayores le tienen que dar eso, esa confusión que le entra a ellos.
Y así, stop al edadismo y generalizamos y demás, y minimizamos los síntomas que tiene la paciente. Entonces, ¿era delirium por la edad o era delirium por una infección prevenible? No se aseaba bien a nivel del perineo, no se hacía recambio de la sonda vesical con el tiempo que está estipulado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los protocolos de los manejos de los dispositivos. Tenemos que saber qué tiempo puede estar una sonda vesical y la higiene de las manos, el buen lavado. Deshidratación, le voy a poner rostro. Don Ernesto, vamos a ponerle que tiene 88 años, ¿verdad? Con una demencia moderada, Rainel, que hablaba de demencia. No pedía agua. Por supuesto, su hipotálamo normalmente con el mecanismo de la sed disminuida. La cuidadora asumía que si tenía sed lo iba a decir, ¿verdad? Porque eso lo esperamos. No, si tienes sed yo espero. Si vas a esperar a que te diga que tienes sed, ya empezaste mal, ¿verdad? Porque ya aprendiste que no te lo va a decir generalmente porque tiene disminuido el mecanismo de la sed a nivel del hipotálamo. Entonces, la cuidadora asumía que él le iba a pedir agua cuando tuviera sed. Mire, en 3 días empezó Ernesto con una somnolencia, con una orina concentrada, que es la orina oscura, ¿verdad? Con hipotensión, la presión baja. ¿Cuál fue el diagnóstico? Deshidratación con insuficiencia renal leve. Y ustedes lo están cuidando bien. No, yo sí, yo hice mis 12 horas y yo conversé con él y yo no estaba en mi teléfono. Yo estaba, le di la comidita, pero no, le diste agua. Porque estabas esperando a que él te dijera, tengo sed. Y se te deshidrató, ¿verdad? Que hay que dar agua, hay que dar otro tipo de líquidos, infusiones, o sea, ir alternando frutas que contengan agua, pero eso es importante. La C en el adulto mayor no grita, susurra. O sea, la C, con nosotros que todavía no somos adultos mayores, ay, tengo sed. Ay, el adulto mayor no, ¿quieres tomar agua? Ay, no, no hace falta, no, yo no tengo sed. Entonces, en el adulto mayor no grita, pero susurra. Tenemos que saber que tenemos que darle, ¿verdad? Entonces hay que hacer un plan estructurado de hidratación. Y por supuesto esto se logra, ¿saben qué? Humanización del cuidado. Cuando hay humanización del cuidado hay alianza terapéutica. Cuando yo veo al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional, yo logro de él lo que yo quiero. Porque ahora me van a decir, ¿y cómo lo voy a obligar, profe, a tomar agua si no quiere? Si tú has hecho un buen trabajo de humanización del cuidado, con tu dependiente tú haces lo que tú quieres, literal, y logras de él lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú lo has precisamente explorado desde el punto de vista no solo, nosotros veíamos antes en la medicina hace muchos años a las personas, a los individuos como seres biopsicosociales, y hasta ahí nos quedábamos. Las personas tienen emociones, ¿verdad? Las personas tienen credo, tienen religión, tienen raza, tienen cultura. Entonces tenemos que ver al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional, ¿verdad? Entonces eso es importante. Fragilidad no detectada. Le voy a poner rostro. Lucía. Lucía, una paciente, vamos a poner que tiene 79 años, empezó o tuvo una pérdida de 5 kilos de peso en 6 meses. Empezó a caminar más lento, se cansaba fácil, nadie lo interpretó como una señal de alerta. Ay, es normal que ellos cuando son ancianos tengan esa marcha así lenta, se enlentecen en todo y empezaron a minimizar. 3 meses después, ¿qué pasó con Lucía? Tuvo una caída. ¿Por qué? Porque había un síndrome de fragilidad. Eso es un síndrome geriátrico. Tuvo una caída que trajo por consiguiente hospitalización más un deterioro funcional irreversible. Lucía no pudo caminar más por algo que nosotros podíamos haber evitado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les doy? Hay que hacer una evaluación temprana de la fragilidad. Entonces, fíjense, yo le he puesto nombre o le he puesto rostro a todas este tipo de situaciones adversas. Y precisamente todos estos nombres o rostros que yo les he puesto podrían cambiar. Pero lastimosamente las historias se repiten en todos nuestros países. Entonces la diferencia precisamente entre el daño y la seguridad es la anticipación.
Prevenir es mejor que curar, ¿verdad, doctora Marcia? Tenemos que anticiparnos. Esa diferencia, esa línea delgada entre el daño y la seguridad es la anticipación. Si no nos anticipamos, ¿verdad? No vamos a ser capaces de eh, poder delucidar qué es lo que está pasando. Dice Rainer que es importante establecer rutinas en el adulto mayor y ser flexibles en nuestro plan de atención. Excelente. Me encanta lo de la rutina. Estas rutinas estructuradas, pero que no son estáticas. A veces hay que improvisar y eso es una de las cualidades que tiene que tener el cuidador. Saber improvisar, porque a veces hay días muy buenos, pero hay días muy malos, ¿verdad? Sabemos con nuestros dependientes por alguna u otra situación. Entonces, ¿cuántos aquí han presenciado una caída? ¿Cuántos han presenciado un error de la medicación? Me imagino que muchos, lastimosamente. Entonces, los protocolos no son burocracia. Un protocolo, que son estas cosas que nosotros estamos explicando, no es un papel, sino es una barrera contra el daño. Porque a veces decimos, ay, ¿qué protocolo? Eso que está escrito en el papel que hay que hacer y que hay que hacer. No es un papel, es una barrera contra el daño. Y hay protocolos esenciales en las personas dependientes. ¿Cuáles son los protocolos? Identificación correcta del paciente. Eso es un protocolo de la seguridad. Yo he tenido cuidadores que me han dicho, trabajé 12 horas con el paciente y no me sabía el nombre. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste? No, porque yo fui a cubrir. Me habló Ana y me dijo, ¿puedes cubrirme a mi paciente por 12 horas que hoy no puedo ir? Y yo fui a cobrar. Cobré el nombre del paciente. Pero en las instituciones hospitalarias, por eso, ¿saben por qué existe la manilla? La manilla con el nombre, con el número de cédula, con la fecha de nacimiento, porque son datos inequívocos. Y el doctor Raúl y la doctora Marcia no me dejarán mentir que antes el paciente de la cama 5, eso no existe, porque ese paciente se puede haber movido en la noche, en el turno, por la enfermera, se cambió para la cama 6, pero en el 5 entró otro paciente. Entonces, no, ya no es el paciente de la cama 5, los pacientes tienen nombre y apellido, que son datos inequívocos. ¿Qué es un dato equívoco? El paciente de la cama 5. Y tú automáticamente, que dormiste en tu casa y entraste al turno y dejaste el paciente en la cama 5 y se hizo una mala entrega, que eso también, una mala entrega del servicio, es una falencia que tenemos. Ah, no, yo preparé el medicamento del paciente de la cama 5. Y cuando llego a ponerle, hay pacientes que te dicen, ¿qué me va a poner? No, te toca ahora la insulina. ¿Qué insulina? No, yo no uso insulina. Uy, pero hay pacientes que son calladitos y no te dicen nada y le pusiste la insulina y lo mataste. Entonces los pacientes tienen que tener nombre, tienen que estar identificados. Fíjense que estos son los riesgos asociados a la atención de salud. Y que no se equivocan, sí se equivocan. Y es bueno reconocer el error. Gracias, doctor. Excelente exposición. Precisamente por eso he establecido un protocolo con los cuidadores para que registren todas sus actividades. Mi intención es proveerle datos exactos al médico primario para facilitar ajustes clínicos y evitar cualquier riesgo de toxicidad por sobremedicación. Excelente, doctor. Excelente. Bien pensado. Y realmente da muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos que tributar a esos protocolos esenciales. Identificación del paciente. Y más en instituciones donde hay varios pacientes, ¿verdad? Hay varios pacientes, pero no podemos dejar de saber los nombres de los pacientes y llamarlos por su nombre. Y si tienen la pulsera, aún así, ya yo sé que es Raúl el que está en la cama 5, ¿verdad? Pero yo voy a mirarle la pulsera, voy a corroborar. Raúl Martínez, sí, es él. Y le voy a poner el medicamento. La importancia de registrar y dar parte durante cambios de guardia entre colegas y cuidadores. Eso, entrega y recibo. Gracias, Luján. Importantísimo también, porque una mala entrega y recibo da el trato también con una situación de no seguridad al paciente. Entonces, protocolo de la administración segura de los medicamentos. 5 correctos, los 4 yo, ¿verdad? Que fíjense, para los profesionales formados en el sistema de salud, hay 15 correctos, no son 5. Pero los cuidadores no administran vía endovenosa, o sea, hay algunas cosas, por eso siempre les digo los 5, ¿no? Después en otros espacios pudiera ampliarle un poquito más porque son más.
pero siempre hablo de los 5 que son los primarios, ¿verdad? Prevención de caída, hay que hacer la evaluación de riesgo, prevención, esos son los protocolos, prevención de úlceras por presión, la higiene de manos, que es importante, y la comunicación efectiva, que es el SMART. Esa comunicación efectiva de, Fanny, ponle al paciente ahora mismo una insulina. ¿Qué dijo ella? Ay, no. Ay, no, pero yo no lo voy a preguntar. Porque ahora me va a decir, Fanny, de nuevo me van a preguntar, tú no escuchas, tú eres sorda. No importa que te injurien. No importa. Siéntete con el deber cumplido de preguntar una y otra vez y que no te vas a equivocar. Doctor Raúl, usted dijo que te apina. No, yo no dije eso. Yo dije insulina. Ah, bueno. Ojo con las órdenes verbales. Ojo, ¿verdad? Y eso se llama comunicación efectiva. Tenemos que tener comunicación efectiva entre el equipo y ustedes forman parte del equipo de salud. Entonces, ahora quiero hablarle, ay, Dios mío, yo creo que me he extendido, pero se hace necesario. Quiero hablarles de algo muy práctico, cosas sencillas que cuando se hacen bien salvan vida. Esa identificación correcta de la persona puede parecer obvio, pero muchas veces asumimos. Ah, no, sí. Ese es él. No. Tienes que saber bien, identificarlo bien. En los hospitales o en la residencia pueden haber personas con nombres parecidos, pero también en el domicilio pueden haber cajas o haber varias cajas de medicamentos. Entonces es importante confirmar nombre completo, verificar que la medicación sea para la persona, no confiar en yo creo que es. No es yo creo, es estar seguro. Miren, he visto hijas o hijos dar medicación al padre o a la madre por error, porque ambas cajas estaban juntas. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, asegúrate primero de que sea la persona correcta, ¿verdad? Y los medicamentos seguros, esos 5 cuidados básicos, es decir, esos 5 correctos, es importante que cada vez que demos un medicamento, revisamos esas 5 cosas básicas. ¿Es la persona correcta? ¿Es el medicamento correcto? ¿Es la cantidad correcta, que es la dosis? ¿Es la hora indicada? ¿Es por la vía adecuada? Boca, piel, inyección. Entonces hay que tener también, miren, la indicación médica para que no se equivoquen. Si algo no está claro, no improvisen jamás. Pregunten. Miren, dudar es proteger. Yo he dudado muchísimas veces y he protegido otras tantas. Un cambio de turno siempre se entrega con un registro de todo lo que se realizó en el turno. Así se hace el cambio de turno, sea en el cuidado a domicilio o en el hospital. Excelente, Cecilia. Hay que hacer ese registro. Eso es importante, ¿verdad? Así sea en el domicilio. Buen punto, Cecilia Cusco. Me encanta. Prevención de caídas. Miren, y aquí vamos a hacer una bajadita primero de esa parte técnica. Las caídas, como siempre les dije, no son mala suerte. Casi siempre avisan. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta? Cuando empieza a caminar más lento, cuando se empieza a agarrar de los muebles, cuando dice que siente mareo. Entonces, ¿cuáles son las acciones sencillas que nosotros tenemos que hacer? Una buena iluminación, el entorno. El cuidador es un gestor del entorno. Buena iluminación, quitar las alfombras sueltas, proporcionarle un calzado firme. Papá, nunca puedes quedarte quieto, ese es el problema, cabrón. Micrófono, por favor. Entonces, un pequeño cambio en la casa puede evitar un gran cambio en la vida. O sea que un pequeño cambio en la casa puede evitar un gran cambio en la vida. La prevención de úlcera, evitar precisamente cuando una persona pasa muchas horas en la misma posición, la piel, ya yo se lo dije, que sufre. Entonces hay que cambiar cada 2 o 3 horas, revisar la piel todos los días, examen físico cefalocaudal, mantener la zona o la piel limpia y seca, cuidar la alimentación. Si la piel enrojece y no mejora al moverla, es una señal de alerta. Entonces, mover el cuerpo es precisamente cuidar la piel, ¿verdad? La higiene de las manos antes y después de tocar a la persona, antes de preparar los medicamentos. Hay 5 momentos para lavarse las manos, ¿verdad? Si va a dar medicamento, va a dar comida.
Después de limpiar, agua y jabón si están sucias y alcohol si no lo estuviese. Pero a mí, eso dice alguna literatura, siempre mi lavado de arrastre mecánico con agua y jabón y después el alcohol, ¿verdad? Porque hay literatura que sí permite que si están sucias el agua y jabón y si no están sucias, entonces que utilices el alcohol. Imagínense que en el quirófano hay lavado quirúrgico con un cepillo y es hasta el codo, de manera circular hasta el codo, un quirófano para evitar precisamente, miren, nuestras manos pueden ser medicina o pueden ser riesgo. La comunicación clara, cuando llamen al médico, cuando informen algo, no digan solo está raro. Miren, les voy a enseñar una estructura simple. ¿Qué está pasando ahora? ¿Desde cuándo? ¿Qué cambió? Porque a veces decimos, el paciente está raro, no me estás aportando nada. ¿Qué tenemos que decir? Un ejemplo, desde ayer está más confundido. Hoy no quiere comer y tiene fiebre. Eso es una buena información, eso es una buena comunicación efectiva, pero que está raro. ¿Qué? A lo mejor que está raro que se puso los zapatos al revés. No sé, entonces tienes que darme elementos, ¿verdad? Entonces, cuanto más claro comunicamos, más rápido ayudamos. Claro, conciso, qué pasó, a qué hora fue, cuándo se instauró, todos esos son elementos importantes. Todo lo que acabo de explicar no requiere una tecnología avanzada, requiere atención y la atención es una forma de amor responsable, ¿verdad? El error humano, miren, es inevitable. El error humano existe y ya hoy se declaran en las instituciones de salud, la doctora Marcia, que trabaja en instituciones de salud, el doctor Raúl, lo pueden decir, se denominan eventos adversos y ya se describen. Antes, no diga que eso pasó. Ahora es al revés. Tenemos que aprender del error. No hay que buscar culpables. Claro, si da el traste con la vida del paciente, lastimosamente, hasta juicio tienes que ir y a prisión. Pero hay aprender del error. ¿Qué fue lo que pasó? El error humano es inevitable, pero un sistema inseguro es imperdonable. Eso es otra cosa. Un sistema inseguro es imperdonable. Hay un modelo que fue, o sea, un modelo de James Rison, que es el modelo del queso suizo. Y yo quiero explicarles algo. Imagínense ese queso suizo, que es el queso que tiene los huequitos. ¿Han visto ese queso? Que se le llama queso suizo, que casi siempre ponen en los dibujitos o muñequitos el ratón con el queso de los huequitos. Bueno, quiero explicarle algo muy importante porque eso es una teoría precisamente de Jim Rickson, la del queso suizo. Y los errores en el cuidado casi nunca ocurren por una sola persona. Entonces, en ese modelo del queso suizo, se los quiero explicar de manera sencilla. Imaginen varias fetas, fetas se dice en Paraguay, lonchas, como se diga en cualquier país de queso, ¿verdad? Lasqueamos varias de queso suizo, una detrás de la otra. Póngala una detrás de la otra porque dice que tienen huequitos, ¿verdad? Cada loncha tiene esos pequeños agujeros de ese queso. Entonces, estos agujeros vamos a poner que representan las fallas que hay en el sistema. Entonces, esos agujeritos, ahí vienen las distracciones, el cansancio del personal de salud, la falta de información porque no se capacitan, los protocolos que no se siguen, la mala comunicación. Esos son todos los huequitos del queso, ¿verdad? La falta de supervisión. Ahora, si los agujeros no coinciden, el error se detiene. Pero si en un momento todos esos agujeros se alinean, ¿qué hace el error? Atraviesa todas las capas hasta que llega al paciente. Fíjense la teoría del queso suizo, ¿verdad? Y ya les dije cuáles son las falencias. Cansancio, ¿verdad? A veces están cansados, están distraídos, estamos preparando un medicamento, pero yo estoy mirando el TikTok que nos tiene locos, y estamos en el TikTok y, espérate, yo estoy preparando el medicamento y, no, ese no es el momento de TikTok, es el momento de preparar el medicamento con conciencia, ¿verdad? Entonces es importante. Este modelo precisamente de Jim Rickson, que es un psicólogo que estudió precisamente por qué ocurren los errores en los sistemas complejos,
como la aviación y la salud. Me gusta que sepan de cultura general, ¿verdad? Ya saben que Jim Rickson es un psicólogo que precisamente estudió esos errores de los sistemas complejos, tanto en la aviación como en la salud. Entonces, una caída, se lo voy a poner eh, el ejemplo aterrizado en nuestra profesión. Una caída rara vez ocurre solo porque alguien se levantó. Ocurre porque estaba mareado, porque la luz estaba apagada, porque tomaba un medicamento que bajaba la presión, porque nadie evaluó su riesgo de caída, porque el piso tenía una alfombra suelta. Entonces, cada uno es un agujero, esos agujeros de los cuales yo le estoy hablando. Cuando varios pequeños descuidos se juntan, el riesgo se vuelve muy grande. Entonces, ¿qué es entonces un sistema seguro? Un sistema seguro no elimina los errores humanos, porque todos somos humanos, pero lo que hace es que pone barreras para que el error no llegue a dañar a nuestros dependientes. Ejemplos de barreras: confirmar ese nombre antes de dar la medicación, repetir las dosis varias veces, cambiar de posiciones. No se trata de buscar culpables, se trata de construir barreras. Entonces, en seguridad, el problema no es que existan los agujeros, el problema es no poner suficientes capas. Entonces, cada protocolo que ustedes aplican en el arte y ciencia del cuidado es una capa más de protección. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de protocolo, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos mejorando realmente lo que hacemos o solo repitiéndolo? ¿Saben por qué? Porque la seguridad no se sostiene con buenas intenciones. Ay, yo tenía la buena intención de darle la comida porque no ha comido, paciente con disfagia, y le diste la comida acostado. Hizo una neumonía, murió, una aspiración. Neumonía no hizo una aspiración y murió, broncoaspiró, ¿verdad? Entonces, no es, la seguridad no se sostiene con buenas intenciones, se sostiene con mejora continua. Lo que no se mide se gestiona, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros tenemos que gestionar. Entonces, la seguridad mucho menos mejora cuando se esconde el error. Hay que mejorar cuando el error se analiza sin humillar. Eso es importante. Nosotros tenemos que analizar dónde estuvo el error. Entonces, hay un error humano, hay una conducta de riesgo, pero también hay negligencia deliberada. El error humano es una acción no intencional. Ocurre cuando la persona quería hacerlo bien, pero algo falló. Por ejemplo, confundir dos cajas de medicamento parecidas, olvidar una dosis por distracción, no escuchar la indicación correctamente. O sea, no hubo una intención de dañar. La persona generalmente se siente angustiada cuando ocurre. Dios mío, ¿cómo me pasó esto? O sea, se siente angustiada y suele estar relacionado lastimosamente con distracción, con cansancio, con sobrecarga, que ayer el doctor que me antecedió les habló a ustedes del tema de la sobrecarga. Por eso es importante ser valientes y decir, no doy más, necesito descanso, ¿verdad? Porque empezamos a cometer estos errores. Entonces, errar es humano. Lo importante es aprender y fortalecer el sistema para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? En un sistema seguro, el error humano se analiza, no se castiga automáticamente. Por eso hoy hay que describir todos los eventos adversos y se lleva hasta en una libreta de lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la conducta de riesgo? La conducta de riesgo ocurre cuando alguien se salta una norma porque cree que no pasará nada. Ah, no, yo no le voy a dar el medicamento, al final no pasa nada. Ya yo se lo he hecho a otro paciente y no pasa nada. Entonces, esa conducta de riesgo, eso sí es una conducta de riesgo. Cuando alguien se salta esa norma porque piensa que no va a pasar nada. No hay quizás intención de dañar, pero sí hay una decisión consciente de no seguir con el protocolo. ¿Quién eres tú para quitar medicación? Entonces tú estás haciendo una decisión consciente. No se lo vas a quitar porque tú quieres, porque Fanny te dijo que se lo quitara. Eso es decisión consciente, cuando sabes que no corresponde, ¿verdad? Y por ejemplo, no lavarse las manos, porque es solo un momentico, ¿para qué me las voy a lavar? Ay, no, ahí te está saltando normas, te está saltando protocolo. No usar la baranda
en los adultos mayores encamados, no usar la baranda. ¿Por qué? Porque yo lo estoy mirando para que, miren, a veces en un minutico se da la vuelta y se cayó ante tus ojos. Ajustar una dosis sin consultar. Ah, yo siempre lo hice así, no pasó nada. Y no consultaste. Aquí el problema no es ignorancia, sino confianza excesiva o normalización del riesgo, que es peor. Entonces la costumbre puede convertirse en peligro cuando deja de cuestionarse. Nosotros tenemos que cuestionar la costumbre. Siempre lo tomó así. Sí, pero ahora le está dando algo que no es normal, que se está saliendo de las RAMs. ¿Y cuántas veces no escuchamos? Siempre. Él siempre se dormía. Sí, pero ¿se dormía cuánto tiempo? 1 hora. No, pero se durmió 10. No es normal. Entonces, en este caso, el enfoque precisamente es educar. El enfoque es reforzar y corregir. La negligencia deliberada. Miren, la negligencia deliberada es diferente. Aquí sí hay omisión grave y consciente. Yo les estoy hablando con terminología jurídica, porque asimismo es el cuestionamiento cuando lastimosamente hacemos algo mal y lleva al traste con la vida del paciente, sobre todo, o alguna situación invalidante. La negligencia deliberada es diferente. Aquí sí hay omisión grave y consciente. Y ocurre, por ejemplo, cuando se sabe que algo puede causar daño y se decide no hacerlo igual que los protocolos. Hay desprecio evidente por esa norma o por la seguridad. Por ejemplo, no administrar un medicamento prescrito por comodidad, disculpe. Ay, no, yo ahora no voy a dar ese medicamento hasta ahora y lo doy más tarde. Ahora yo estoy cansada. Los medicamentos se dan horario. Ustedes saben que los medicamentos del Parkinson, cuando no se dan horario, no cumplen el efecto deseado. Entonces los medicamentos se dan a horario. Ignorar signos claros de alarma. Eso es una forma de maltrato. Te está llamando que se siente mal y tú ignorando ese llamado. Abandonar la supervisión sin justificación. Hay que supervisar ese examen físico cefalocaudal, estar atento. Y aquí ya no hablamos de error, hablamos de falta grave de responsabilidad en el deber del cuidado. Entonces, no todo error es negligencia, pero toda negligencia comienza cuando dejamos de respetar las normas básicas de la seguridad. Un sistema que es justo va a diferenciar entre quién se equivocó, quién se confió y quién actuó irresponsablemente. Yo he tenido que participar en estos tribunales y realmente es muy lastimoso ver a nuestros colegas en esta disyuntiva. Entonces, el objetivo no es precisamente asustarlos, es que ustedes aprendan y asuman la responsabilidad. La formación continua, miren, es importante y por eso estos espacios, ¿verdad? Por eso el CLAP, por eso la red latinoamericana, porque una formación continua, miren, un sistema que no aprende se vuelve peligroso. Cuando ustedes no se capacitan, cuando ustedes no aprenden, se vuelve peligroso precisamente esa eficiencia del cuidado que están dando. Deben tributar a la simulación clínica, a la evaluación de las competencias, a la actualización científica, y por eso el director de la red por tanto tiempo incide y promulga precisamente e impulsa este tipo de capacitaciones para que ustedes se apetrechen de un conocimiento actualizado, ¿verdad? Porque en medicina 2 más 2 no es igual a 4, no se dice nunca ni siempre, no hay enfermedades sino enfermos. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer. Entonces, la participación de la familia, tenemos que imbricar a la familia en lo que hacemos. La persona dependiente no es un objeto de intervención, es un sujeto que tiene derechos. Y en la seguridad del paciente, ya les dije que hubo un año, busquen después, googleen en fuentes confiables, ¿verdad? Ahí hubo un año que el lema fue demos voz a nuestros pacientes y ahí incluía la voz del paciente y del familiar, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ya les dije, ese sistema que no se capacita se vuelve peligroso. En el cuidado nosotros no podemos quedarnos con lo que aprendimos hace años. Sí, tiene un valor importante, pero hay que renovar el conocimiento, porque todos los conocimientos científicos y tecnológicos que adquirimos se vuelven obsoletos con facilidad. Entonces las recomendaciones cambian, los medicamentos cambian, los riesgos también cambian. Entonces
esa simulación clínica que precisamente significa una capacitación continua, practicar situaciones antes de que ocurran en la vida real. Fíjense que yo les puse mini casos clínicos para que ustedes aprendieran y les puse nombre a las situaciones adversas, por ejemplo, cómo actuar ante una caída, una descompensación, la evaluación de competencia, revisar si realmente estamos haciendo bien lo que creemos que sabemos hacer. Eso es importante. Tenemos que hacer actualización científica. ¿Por qué? Porque hay que aprender nuevas recomendaciones para cuidar mejor y con mayor seguridad. Entonces, aprender no es una opción en el cuidado. Aprender es precisamente una responsabilidad. ¿Y por qué tenemos que darle esa participación a la familia? La persona dependiente no es un objeto de intervención y si no es un sujeto de derecho. Por eso tenemos que darle una explicación sencilla. Miren, hay un principio de psicología que profesa. Disculpen, que la persona siente menos ansiedad cuando sabe el proceder que le vamos a realizar. Entonces el paciente, hay pacientes que se han desmayado en una puerta de un rayo X para hacerse una radiología, porque no saben que es una radiología y piensan que es una técnica invasiva. Y eso es como tirarte la foto, ¿verdad? Pero nadie se lo dijo. Entonces el paciente siente menos ansiedad cuando sabe el proceder que se le va a realizar. Tiene derecho a estar informado, tienen derecho a opinar, tienen derecho a que se les respete su dignidad, tienen derecho a participar en decisiones cuando sea posible. Y esto está estatuido, por eso no le violen sus derechos, porque está estatuido a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y la familia no es un estorbo, es parte del equipo del cuidado cuando la imbricamos. Pónganse en el lugar de la familia. Ay, qué complejos son. Ellos todos están en negación. Ponte en su lugar. Ser empático no es solamente ponerse en el lugar del otro. Es como yo quisiera ser tratado en igualdad de condición. Que nos den un diagnóstico de un padre que está con un deterioro cognitivo. Claro que vamos a caer en negación y vamos a decir que no, 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 eso no, eso no. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a papá? Entonces pónganse en su lugar, ¿verdad? Entonces eso es importante. En las familias hay que hacer la parte del equipo. Cuidar no es hacer las cosas sobre alguien, es hacer las cosas con alguien. Entonces la gestión de la calidad sin humanidad se vuelve fría, pero peor aún, se vuelve peligrosa. Entonces tenemos que dar atención centrada en la persona, tenemos que tener comunicación empática, tenemos que tener respeto a la dignidad, a la autonomía. Los protocolos deben ser con corazón y la ciencia con conciencia. Entonces significa que si nosotros seguimos los protocolos, seguimos los estándares estrictamente, pero sin considerar las emociones, si no consideramos los valores, las preferencias o la dignidad del paciente, entonces ese cuidado se vuelve mecánico, se vuelve impersonal, se vuelve distante. Entonces tenemos que ver al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos procedimientos clínicos sin explicar al paciente lo que le vamos a hacer, sin escucharlo, sin respetar su comodidad, aunque técnicamente correcto, lo que nosotros hagamos, el procedimiento, si no se lo explicamos, miren, puede generar estrés, puede generar miedo, puede generar rechazo al tratamiento. Y esto es alianza terapéutica que solo se logra con la humanización. Humanidad sin gestión peligrosa significa que si actuamos solamente con buena intención o con empatía, pero sin los protocolos, ¿verdad? Sin esos estándares de seguridad, ese cuidado puede causar un daño sin querer. Por eso la humanización es fusionar los conocimientos científicos y tecnológicos que nosotros adquirimos con ese lado humano que tenemos. Tienen que ir los dos de la mano. Con empatía sola no se cura y con procedimientos técnicos bien hechos solamente tampoco se cura, porque nosotros tenemos que también ver la parte emocional. Un cuidador que esté muy atento, ¿verdad? Que improvisa medicación o que no sigue medidas de higiene puede poner en riesgo la salud del paciente, aunque lo haga con mucho cariño. Ay, mi vida, yo te quiero mucho y sin lavarte las manos, ¿verdad? Eso no sirve, no sirve. Hoy no quiero que se vayan con información. Quiero que se vayan con una decisión. Decidir
que cada persona dependiente que toque precisamente sus manos estará más segura que ayer, porque cuidar no es solo asistir, cuidar es proteger, cuidar es anticipar, cuidar es mejorar. Miren, la seguridad no es un acto técnico, es un acto moral. Entonces, cuando ustedes comprenden esa relación entre calidad, entre ética y seguridad, es entender que no son conceptos por separado, sino que son una misma responsabilidad. La calidad significa hacer las cosas bien, con método, con criterio y basado en la evidencia. Por eso hay que aprender. La medicina es basada en la evidencia. Entonces, la seguridad significa reducir al máximo los riesgos y prevenir esos daños evitables. Y la ética significa actuar siempre buscando el bien de la persona. Beneficencia, doctora Marcia, que son los principios éticos en la medicina, no maleficencia, beneficencia. Entonces, la ética significa actuar siempre buscando el bien de la persona, respetando su dignidad y respetando también sus derechos. No puede haber calidad sin seguridad, porque si hay daño, no hay buena atención. Y no puede haber seguridad sin ética, porque si no respetamos a la persona, estamos deshumanizando ese cuidado. Y no puede haber ética sin calidad, porque precisamente la buena intención no sustituye la competencia. Entonces, está claro que cuidar bien no es solo hacer procedimientos, es hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto, con conciencia y con responsabilidad. Cuando calidad, ética y seguridad trabajan juntas, el cuidado deja de ser una tarea y se convierte precisamente en un acto profesional profundamente humano. Entonces la humanidad y la humanización da vida a esa técnica y la calidad asegura la seguridad de esa técnica. Cuando cuidamos con propósito, que fue el nombre que maravillosamente escogió el director de la red y la red precisamente para estas conferencias, cuando nosotros cuidamos con propósito, transformamos la atención en un acto de amor, en un acto de respeto y en un acto de esperanza. Gracias por elegir cuidar así. Hasta acá, dudas, quejas, sospechas. Bueno, voy a leer acá, doctora Leticia, muchas gracias. Súper excelentes recomendaciones y la capacitación. Buen descanso, bendiciones, gracias a la red y CLAD por estos espacios de formación. Gracias, gracias Mariela. Bueno, gracias, Bueno, mi Lice. No, doctora, Muchas gracias, doctora doctora. Leticia, Feliz y bendecida muchísimas noche. gracias como siempre. Eh, Creo que pues ya cerramos este ciclo de conferencias con broche de oro. Agradecerte y invitar a las personas a que terminen de hacer la evaluación del ciclo y mañana pues estaremos enviando por el grupo el resumen y la grabación de la sesión de hoy y procederemos a comenzar la certificación. No y queda pedirle más sino disculpas, jefe, por el agradecerles a tiempo que me todos, a excedí los un poquito. compañeros. No, no, está bien. Eso es